Bueno, vamos a iniciar siempre con una palabra reflexiva de inicio que lo comparte aquí nuestra pastora Jovanka. Adelante. Voy a compartirles el Salmo 65:2, que dice: Tú escuchas las oraciones de todo el mundo. Acude a ti, tú escuchas las oraciones, todo el mundo acude a ti. Cuando ya no soportamos nuestra culpa, tú perdonas nuestros pecados. Afortunados los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. En tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. Dios mío, porque eres justo, contestas nuestras oraciones con hechos asombrosos, mostrándonos tu justicia. Gente vive lejos, aún al otro lado del mar, y confía en ti. Tú sostienes las montañas, vemos tu poder y fortaleza. Calmas la turbulencia de los mares y los disturbios de las naciones. ¿Cómo no dar gracias otra vez al Señor? Porque lo que más me llamó la atención es cuando ya no soportamos nuestra culpa, tú perdonas nuestros pecados. Él no deja que carguemos con esa culpa, no deja que nosotros estemos solos con eso. Y bueno, decirles, ¿no?, que tienen un Dios que ama, un Dios que es bueno, un Dios que es fiel, y que realmente si tú le dices, Él te perdona y nos libra. Y podemos caminar todos libres, podemos caminar realmente, se diría, en paz como Él quiere, ¿no? Y vivir una vida buena. Bienvenidos y gracias. Amén. Así es, gloria a nuestro Señor. Damos la bienvenida a todos y continuamos entonces con este hermoso tema. Qué bonito es poder realmente estar juntos en un mismo propósito, y Dios ve el corazón de sus ovejas, Él ve el corazón de sus hijos, y como dice la palabra en el libro de Daniel, y el ángel le dijo a Daniel: por cuanto tú propusiste, porque tú inclinaste, tú decidiste buscarme, entonces vino la respuesta de parte de Dios. Aún usó los ángeles para que llegara esa palabra, pero lo usó. Entonces nos gozamos porque hay esa disposición, hay ese inclinamiento a nuestro Señor, y que sea así siempre. Bueno, vamos a ir avanzando con el tema que es de paciencia, de gozo también, y de ir quizás saboreando, masticando la palabra, porque acuérdense que es como miel, que también se prueba, es también como el maná. Tiene muchos significados la palabra en sí, y se la ve de muchas formas también, ¿no? Entonces, esta ya es la parte 6 de lo que viene siendo el estudio del Evangelio de Juan. Y bueno, entonces vamos a ir repasando algunas cosas y avanzando en otras. Por ejemplo, nos quedamos la otra vez en el día 1, en el día 2. Exacto. Si me lo bajas un poquito el retorno, solo ese un poquito, a ver si se aló un poco hacia la izquierda. Eso. Yo creo que ahí está bien. Sí, ahí está mucho bien. Día 1 les estaba hablando entonces a la delegación del Sanedrín. Ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? El primer día, el segundo día, el tercer día. Obviamente ya estamos ahorita con Juan el Bautista, sin duda, y él está empezando entonces a dar 3 mensajes específicos a 3 grupos de personas. En el primer capítulo entendimos desde ya, y esto tiene que estar bien grabado en nuestro corazón para este momento, y lo vamos a ir reiterando cuanto sea necesario, que el propósito de Juan, que está expresado al final de este libro, de este mismo Evangelio de Juan, es el de poder presentar evidencias que demuestren que Jesús es el Mesías. Punto, claro. ¿Por qué? Porque a través de eso entonces uno puede llegar a creer en Él y tener vida eterna. Toda la Biblia apunta a eso, pero el Evangelio de Juan lo hace de una manera muy específica, muy clara, muy directa, pudiéramos incluso decir. Entonces eso es bueno resaltar también. Ahora, este es el propósito y el objetivo del Evangelio de Dios en general. Es evidencia del Cristo ungido, evidencia que Él es el Salvador, el único Salvador, y aquellos que creen en Él tienen perdón y vida eterna. Nosotros no morimos, dice la palabra, sino solamente descansamos, y cuando nos despertamos en el cielo, rodeados de nuestros
quizás, no sé, personas que nos anticiparon antes, que están también con Él. Ok, entonces el Evangelio de Juan en los primeros 18 versículos son una declaración de la deidad de Cristo. Deidad da referencia obviamente a que Él era Dios siendo Cristo. Luego en el versículo 9 en adelante demuestra a través de evidencias que las declaraciones anteriores son verdaderas. Es como cualquier otro libro escrito, ¿cierto? Tiene que primero plantar, diríamos, un problema y después plantar una solución. Después también hay una escalación, ¿cierto? Donde hay un momento donde entra uno en un nivel de expectativa, de éxtasis para ver qué es lo que va a suceder. Y ahí es cuando entonces lo introduce a nuestro Señor Jesús. Pero todo en la literatura también tiene un sentido. Yo no soy experto de ese tema, obviamente, pero se ve aquí palmado justamente cómo este hombre estaba escribiendo este libro. Hombre, pero guiado por el Espíritu Santo. Entonces ahí Juan empieza su evangelio hablando del Señor Jesús como la palabra y Dios con Dios. ¿Por qué Dios con Dios? Porque era Hijo, Dios, y aparte también era el mismo Dios que estaba relacionado con su pueblo, con los terrestres, con nosotros. Ya les dije, eso, hermanos, es algo para que antes que durmamos podamos meditar y decirle: Señor, tú te pasaste, Padre amado, porque cómo es que tú viniste a vivir en medio de tu creación, cómo llegaste a tomar un cuerpo y estar en medio nuestro. Es un misterio, aunque lo entendemos, realmente no captamos lo profundo, lo vasto de ello. Yo creo y espero algún día cuando estemos con Él, lo vamos a entender realmente, hermanos. Y ese es creo quizás el deseo de todos. Bueno, Dios con Dios habla de su Trinidad, obviamente, que es Dios, y sin embargo son distintas personas. Uno es el Padre, uno es el Hijo, otro es obviamente el Espíritu Santo. Si decimos que el Espíritu Santo está el día de hoy con nosotros, entonces decimos también que Jesús está con nosotros y que Dios Padre está con nosotros. ¿Por qué? Porque son trino. Entonces, claro, tienen diferentes oficios, hemos dicho funciones, pero son distintos a la misma vez. Fuera de serie no hay otro Dios que se asemeje. El diablo ha tratado de copiar eso, por eso también él es de alguna forma el falso profeta, el anticristo, el dragón. Trata de copiar esa Trinidad, pero nunca le va bien a él porque no puede contra Dios ni contra nosotros que somos su amada iglesia. Bueno, Juan lo introduce entonces a Jesús no solo como la palabra, pero sino también como la vida conforme y como fuente de todo lo que vive, y luego como la luz. Ustedes van a ver que Jesucristo es el primogénito de todo. Él está plasmado en toda su creación. Por ejemplo, si hablamos de las plantas, Él viene siendo la primera. Si hablamos de las montañas, Él viene, todo Él es el primogénito. Por eso Él es también el que inaugura el cielo. Antes de que Él muera, descienda y suba ante el Padre, la gente que había muerto antes o había dormido antes, como Moisés, como Aarón, estaban en la espera. Cuando Jesús hace eso y sube al cielo, por eso le dice: este mismo día estarás en el paraíso conmigo, le dice al ladrón, ¿no ves? Él inaugura el paraíso, Él es el primogénito de todo, Él es el que abre la puerta, inicia, pero en todo sentido y en toda su creación natural que la vemos. Por eso, todo lo que tiene vida, la piedra, el árbol, los seres, Él es el primogénito. Se lo conoce como el león de Judá. ¿Por qué el león? Porque es el rey, ¿no ves? De la selva. Entonces, es un prototipo. De la misma manera podríamos verlo en todo tipo de creación. Bueno, incluso y otras cosas más que no vamos a entrar ahorita. Se puede decir que es Dios penetrando la oscuridad de un mundo caído. Lamentablemente vamos de una decadencia, estamos yendo no en una mejora, estamos, como dice la palabra, no yendo de gloria en gloria. Nosotros los hijos sí, pero el mundo como tierra realmente está deformándose, está entrando cada vez a un oscurantismo, a una involución, o sí, justamente, ¿no ves? De lo que era en su inicio, de cómo Él lo hizo. Casi como lo vemos en el Génesis 1:1. ¿No ves? Se repite la historia, lamentablemente, y ahí vamos nosotros como creación, pero hay esperanza. Porque con todo lo que estamos viendo el día de hoy, Cristo vuelve, toma a su novia
y de ahí se inaugura lo que es la tribulación, gran tribulación, pretribulación, pero después volvemos con Él y ya se establece los 1000 años de lo que viene siendo entonces el juicio del Cordero. Está cerca. Yo creo, y por lo que vemos estamos muy cerca ya a eso. Ok, en el versículo 14 resume entonces su declaración diciendo la palabra, que es la palabra eterna que era Dios, que estaba con Dios, se hizo carne y habitó con nosotros, exponiendo su gloria llena de gracia y de verdad. En el versículo 15 dice: Juan el Bautista empezó a testificar más bien de él. ¿Quién es él? Cristo. Con la introducción de Juan el Bautista, Juan el apóstol tiene su primer testigo de la deidad de Cristo. Ok, el primerito entonces de los testigos que usa Juan el apóstol. Acuérdense que son dos Juanes. Juan el apóstol es Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué Juan el Bautista? Porque vimos realmente que él tenía un historial, tenía algo tan especial de parte de Dios que era el indicado para ser el primer testigo. Ahorita estamos viendo ya los testigos. Este es el primero. Vamos a ir viendo a otros más en el curso de este libro, pero ahorita el primerito que nos presenta el apóstol Juan y el Espíritu Santo a través de él es justamente Juan el Bautista. Ya sabemos por qué. Porque era tan importante para el apóstol Juan tomar el testimonio de Juan. Primero, porque Juan era un profeta más allá de cualquier otro profeta de la historia de Israel. Dice que era el más grande de todos. No había tenido tampoco Israel profeta ni profecía por 400 años. Hermanos, no hay nada peor para nosotros que Dios nos deje de hablar. Aunque nos regañe, aunque a veces nos confronte, aunque nos dé, quizás como Él mismo dice, ¿no ves? Con una mano Él hiere y con la otra Él sana. Preferible eso. Pero cuando deja de hablarnos, y todo sigue aparentemente bien, eso es bien delicado, hermanos. Yo lo he visto de alguna manera con personas como eran disciplinadas, trabajadas hasta cierto punto donde Dios dijo: yo deduzco, ¿no ves? Ya no más. Y ese ya no más es que haga lo que quiera. Saúl era uno de ellos. Cuando le dijo Saúl: yo me he apartado, yo me he escogido a otro rey conforme a mi corazón, Saúl seguía siendo rey. Saúl seguía mandando, pero dice la Biblia, Dios ya no estaba con él. Imagínense, reino, gloria, poder, dinero, fama, pero Dios no estaba con él. Tanto así que ese hombre fue a buscar a una bruja para que pudiera comunicarse con Samuel, que ya había muerto para ese momento, porque no había manera ya de él tener relación con Dios. Doloroso, hermanos. Otro ejemplo claro, y deben haber más, ahorita no me acuerdo de todos, sería el grañudo, el que tenía mucho pelo, ¿cómo se llama? Sansón. Ese Sansón era otro que dice que el Espíritu de Dios lo dejó. Y él dijo otra vez: voy a recobrar fuerzas, voy a salir, me voy a liberar de esta, y ya no pudo. ¿Por qué? Porque Dios lo había dejado. Entonces, Dios nos guarde de eso, hermanos amados. Ok, no había otro tiempo, dice aquí la Biblia, más preciso y exacto que para esto. Mateo 14, Mateo 21 hace referencia a la vida gloriosa, a la vida sobrenatural de este hombre Juan el Bautista. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Se acuerdan? Entonces es entendible que si vas a tener un testimonio humano referente al Mesías, el ungido, el enviado, tiene que venir de una fuente creíble. Y él era el más creíble, más conocido predicador y testigo de la persona de Cristo sobre ese momento, que era confiable, llamado por Dios para ser un profeta. Juan el Bautista. Ahora, más allá, Juan el Bautista no era un hombre ordinario, no tuvo un origen ordinario, sino más bien vimos, ¿se acuerdan bien? Que venía de una familia sacerdotal. ¿Quién era su papá? Zacarías. ¿Cómo llega su papá a enterarse que su esposa estaba embarazada? Cuando él entra al templo a hacer su ofrenda, a hacer su trabajo sacerdotal, su servicio sacerdotal, que lo hacían una vez al año. Ahí se le presenta el ángel y le dice:
tu mujer va a concebir un hijo. Él no lo cree. ¿Por qué? Porque era muy avanzado en edad, su esposa era muy avanzada en edad. Habían perdido ya esperanza, básicamente. Cuando viene el ángel, por muy glorioso que habrá sido el ángel y sobrenatural que habrá sido ver un ángel, no le cree. Y el ángel le dice, bueno, mejor te me callas, no dices más nada hasta que tú veas que ese bebé va a nacer, pero te digo yo algo, que le vas a poner el nombre de Juan, y ese niño será el que va a abrir el camino para el Mesías. Bueno, ustedes ya saben bien la historia, cómo se produce todo eso, pero esos son eventos fuera de serie. Ya les dije, Lucas, del primer versículo hasta casi el versículo 80, habla de Juan el Bautista, de la manera que es concebido, de la manera que el pueblo se entera de él, de la manera como estaba lleno del Espíritu, de la manera, muchas cosas que él iba a hacer. Desde ya se empieza a hablar de él. Ahora, esto muestra también que justamente su testimonio de este hombre sobrenatural iba a tener un peso, iba a tener un mover que después se iba a usar para justamente preparar todo esto. Entonces, volvemos a eso de ver que desde el 19 al 37 ya empieza a realizarse esos 3 días, en el cual entonces vemos aquí justamente cómo él empieza en el primer día a decir, Él está aquí. Primer día, Juan el Bautista, testimonio viviente de Jesucristo, enviado por el Padre, dice al mundo entero, pero específicamente obviamente le estaba hablando a estos sacerdotes, a estos fariseos, a este grupo, este séquito de judíos, ¿no ves? Les dice, Él está aquí. ¿Quién está aquí? El Mesías. Ya sabían ustedes muy bien que todo el mundo estaba esperando al Mesías porque Él iba a ser el que los iba a liberar de la opresión. Nunca pensaron que iba a ser lo que Él hizo, ni sus propios discípulos. Quizás hasta Pedro, quizás, no sé, muchos tuvieron conflicto porque dijeron, no tiene sentido que Él no nos libere de la opresión romana. Cuando Jesús dice, vamos, que se cumpla, y es clavado delante de ellos, no lo entendían, excepto quizás Juan. El apóstol Juan, porque fue el único que estuvo en la cruz, aparte de su mujer, de su mamá terrenal, que era María, y también la otra María que lo acompañaba, y quizás otras mujeres más, e incluso el negrito que cargó la cruz por Jesús, ¿no ves? Simón también estaba ahí presente, pero los demás, nadie. Miren, hermanos, hay momentos donde uno se acerca a la cruz y está solo. Dios nos permite estar siempre en familia, por lo menos, hermanos, que la familia esté ahí al lado nuestro. Pero los demás quizás nos abandonen, pero Dios nunca. Y son procesos, entonces no es para ni amargarse ni sentirse mal, porque al final después vuelven. Pero vuelven con el entendimiento de parte de Dios. Entonces, primer mensaje, el Cristo está aquí. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, Él está aquí. Ese sería el número 2. Y al final, el tercer día, vemos que dice, síganlo. 3 mensajes. Primero, Él está aquí. Segundo, mírenlo. Tercero, síganlo. El mirar es contemplar su hermosura. Mirar, verlo, enamorarse de Él, seguirlo. Hermanos, esto es hermoso cuando uno se enamora de Cristo. Esto es bonito cuando uno se enamora de veras y es cautivado. Por eso les decía, benditos sean ustedes por disponer su corazón, hermanos. Eso es lo único que necesitamos hacer. Él se encarga de lo demás. Tú pon tu 10, después será 20, después será 30, después será 50, después será 70, después será 100%. Pero inicia con algo y eso es lo que importa. Bueno, entonces, interesantemente vemos aquí que estos mensajes son dados a 3 grupos, ya los hemos dicho. Los primeros, estos judíos hostiles, que siempre querían hacer una trampa a Jesucristo, lo mismo con Juan el Bautista. Esa gente el día de hoy también está entre nosotros, la que va a censurar, la que va a murmurar, la que va a cuestionar todo, la que va a querer poner en duda. Bueno, es parte de, no podemos hacer nada contra ello. El otro, vemos que era la multitud. La cantidad de gente que venía a escuchar justamente a Juan el Bautista, la muchedumbre, como dice la Biblia.
Ese mensaje era dirigido a ellos. Y por último, el tercer mensaje o el tercer día, que era síganlo, era a los discípulos. ¿Se dan cuenta cómo habla Dios? A los judíos incrédulos que les está dando la oportunidad de que puedan ellos convertirse, que puedan ellos arrepentirse, les dice, mírenlo, ahí está, Él es Él, ahí está. Ahí está, este es el Mesías, el prometido. Al segundo grupo, que es la muchedumbre, la cantidad de las masas, dice, contémplenlo, mediten en Él, dense cuenta que Él es Dios, Cristo. Pero a los discípulos les dice, desde ya, síganlo. Porque ya con los discípulos no hay, a ver si quieres, medítalo, piénsalo. No, con el discípulo es haz. Con el discípulo es sigue. Con el discípulo ya llegaste hasta aquí, ahora tírate. ¿No es? Entra a la piscina, pero completo, ya no a medias. Entonces es bonito meditar también en esos grupos, porque al tercero le dice básicamente eso: vaya y síganlo a Él. Él se despojó de su discipulado. Él dijo, ustedes que estaban conmigo, ya no es mi tiempo. Ven a Él, síganlo a Él. Él es. Y es lo que tenemos que hacer todos nosotros, recibir para darle la gloria siempre a nuestro Señor. Ok, ahora podemos ver entonces que en Jerusalén, viendo el primer grupo, para entender un poco más, esta headquarters se le llama, no sé si quién me puede traducir eso. Headquarters viene siendo como establecimiento, quizás como el Pentágono, es el headquarters, digamos, de todo lo que es el ejército, la CIA, el FBI, etcétera. Viene siendo como el establecimiento, quizás, ¿no ves? La base, la cabeza de esta gente estaba justamente en Jerusalén, ¿no ves? De todos los judíos. Entonces esta gente tenía mucho, pero mucho poder, mucha influencia. Y estos, los de Sanedrín, no era cualquier grupo de gente, eran unos 70 sacerdotes, pero como les llamaban a ellos justamente sumos sacerdotes o elevados en su sacerdocio. Entonces no era cualquier grupo de gente, y esta gente entonces estaba siendo llevada, impulsada, pudiéramos decir, por los fariseos para ir a ver qué es lo que estaba pasando con Juan el Bautista. O sea, ellos levantaron una comitiva, diríamos una comisión, ¿no ves? Para ir y averiguar. Más o menos de lo que pasa igual en el desierto cuando levantan una comisión y dicen vayan y exploren Canaán, ¿cierto? Para ver si hay realmente la leche, si hay realmente los frutos, etc. Lo mismo hicieron ellos, pero con otro objetivo, obviamente. Pero van de cualquier manera. Y este grupo de gente de poder, de poderío, llega donde Juan el Bautista a preguntarle ciertas cosas que queremos entender un poco para saber qué es justamente lo que está queriendo decir la Biblia. No hay palabra de más, eso yo quiero que entiendan. Y por eso cuando entramos a un estudio es de paciencia, hermanos. ¿Por qué? Porque tomas una palabrita y la empiezas a querer entender realmente por lo que es. Y para ello hay veces tienes que ir a la historia, y con ello tienes que ir a los comentaristas, etcétera, para tener una idea. Entonces, no es aburrido porque es palabra, es Cristo, ¿cierto? Pero toma paciencia siempre indagar un poco más. Bueno, entonces este grupo, este sacerdocio, estos 70 ancianos llevan y dicen vayan a ver qué es lo que está pasando, vayan a averiguar qué es lo que está sucediendo con este hombre, Juan el Bautista, y pregúntenle si él es el Mesías, pregúntenle si él es el que estábamos esperando. Ellos no creían que era. Solamente querían sacar de duda porque se sentían una vez más amenazados. Por eso le dicen, ¿tú eres el Mesías? ¿Y eso qué implificaba? Y eso está en el versículo 20, de que él pueda entonces confesar o no. Y él cuando dice, yo confieso, no lo niego, pero confieso, yo no soy el Cristo, no es como lo estoy leyendo ahora. Es como decir, por favor, no se confundan. Es con una como indignación, como con un poder y una fuerza de no. Ellos están delante de él. ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el enviado? Y él está respondiendo, no, yo confieso, o sea, yo lo declaro. Escúchenme, ¿no ves? Los cuatro vientos, escúchenme todos los que yo no lo soy. No se fijen en mí. Por eso les decía,
el pastor, el profeta, el apóstol, que confiese esto como él lo hizo, va por buen camino. Pero el que quiera agarrarse la gloria, quiera agarrarse los aplausos, quiera agarrarse la fama, ya se está torciendo, hermanos. Ahora, hay tiempo para todos siempre de arrepentirse y volver al camino, porque nadie es libre, hermanos. Tenemos carne, ¿cierto? Tenemos todavía una inclinación también a los aplausos, a las flores, etcétera. Pero hay que buscar siempre, como este hombre, y decir, no, yo no lo soy. Entonces él les confesó, o sea, él les declaró, pero así con un fervor: yo no soy el Mesías. Y en griego esa palabra se entiende como una palabra fuerte, de una negación, o sea, una abnegación. Yo no soy. Dejen de fijarse en mí. Dejen de poner los ojos en el hombre. ¿Cuánta gente, hermanos amados? Todos hemos caído en eso, todos, que nos hemos fijado en el hombre y no nos hemos dado cuenta que encima de ese hombre estaba Dios. Y el pastor y la pastora, o el anciano, o si queremos salir de la iglesia, yo no sé, quizás el mentor en la universidad, yo no sé, pero un montón de gente, y uno los veía y quedaba como eclipsado y decía, wow, qué sabiduría, qué familia, qué bonito. Y uno pensaba que era la persona y no lo es, hermanos. Más todavía en la iglesia se da, ¿saben por qué? Porque en la iglesia luchamos constantemente con un espíritu de idolatría. Y ese es un espíritu, hermanos. Es una potestad, es una influencia. Entonces, todos tenemos que ir contra eso, porque la tentación es grande, hermanos. A caer en el que uno diga, bueno, es él, es ella. No, no es. Es solo un vaso. Todos merecen honra, sí, todos, hermanos, todos, por eso todos nosotros. Por eso dice Jesús, la distinción, ¿no ves? Cuando tú ayunes, no lo hagas para que los demás se den cuenta. Entra en lo secreto y el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Pero hazlo privado, no lo hagas como los fariseos, que buscan aplausos. No busques eso, por favor, no busques agradar a los demás. Entonces, es una lucha que yo veo que muchos seguro deben estar bataleando, pero tiene que ser tanto el pueblo como el pastor que estén luchando para que no caiga uno en eso. Amén. Tanto usted como nosotros, si en algún momento nos quieren dar alabanza y es digna y es buena, recíbelo, tómalo con gozo, dile gracias, pero realmente la gloria se la merece el Señor. Punto. Tampoco, no, por favor, no. Hay cosas que está bien tomarlas en humildad, pero realmente en el instante mismo tomárselas y dárselas a Dios, porque no nos pertenece. Amén. Bueno, acuérdense, y esto les quiero aclarar algo bien bonito, hermanos, porque entonces uno va tomando de todo un poco porque está relacionado. Él le dice una vez más, yo no soy el Mesías. Otra vez, con un mensaje, con una palabra griega muy fuerte, muy poderosa, muy contundente, muy clara, muy evidente. Yo no soy el Mesías. Por favor, no se vayan a confundir. Una vez más lo digo, no lo soy. Yo soy Juan el Bautista. Yo debo de menguar y Él tiene que crecer. Punto. Más nada. Yo no soy el Cristo. Pero después entonces le dicen, entonces, ¿quién eres? Si no eres el Mesías, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y ahí entra otra duda. Entonces uno dice, ¿y por qué le preguntaron que si él era Elías? Y si vamos al libro de Malaquías 4:5 en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que había profecías de que justamente antes de la venida del juicio venidero del Cristo, ¿cierto? Del Señor Jesús, iba a venir el día terrible, grande del Señor. ¿Se acuerdan? Eso está en el libro de Malaquías 4:5. Pero antes de eso iba a venir Elías el profeta, y él iba a venir, dice, justamente a poder cambiar o mover el corazón, ¿no ves? Del hijo al padre, del padre al hijo, etc. O sea, iba a restaurar muchas cosas. Pero entonces le dicen, ¿tú eres el Elías? ¿Tú eres ese que iba a venir? Y él le dice, yo no soy. Porque primero, hermanos amados, tenemos que entender esto con ojos proféticos, porque si no vamos a caer en el principio de la reencarnación, hermanos amados. Vamos a decir, hay reencarnación porque la Biblia lo dice. No, hermanos, no existe eso. Mira, tenemos una vida
y vale que la vivamos bien porque de eso vamos a dar cuentas, hermanos. Si pensamos como otras religiones o otras partes también del mundo, que volvemos 7 veces o una vez más, entonces de esta misma vamos a hacer un carnaval porque decimos, todavía me queda otra. Todavía tengo otra oportunidad. Si esta la arruino, bueno, ya la próxima la voy a hacer mejor y me voy a acordar para no fallar. No, hermanos, no, es absurdo, porque Dios, ¿cómo va a jugar así con su creación? ¿Cómo le va a permitir a uno que haga lo que quiere en una porque tiene una segunda, una tercera, una cuarta? No, es solo una, hermanos. Y por eso hay que vivirla bien en el sentido de seguirlo a Dios. Entonces le preguntan, ¿tú eres Elías? ¿Tú eres ese reencarnado? ¿Tú eres ese que está vuelto ahora pero en forma humana? Y él le dice, no, yo no soy eso. Pero vale aclarar por qué no soy eso, porque justamente Elías va a venir, pero no en persona, sino en espíritu. Y como influencia va a venir entonces a manifestar algo. No literalmente como quizás a veces lo hemos pensado. Y eso lo podemos ver en Mateo 17, lo podemos ver en Lucas. O sea, ya hay varios versículos de cómo Él va a venir, pero va a venir cuando vuelva Cristo a juzgar. Lo que les dije, ya en esos 1000 años, no antes, hermanos. ¿Se entiende? O sea, ¿en qué sentido? A ver, reitero, cuando vuelva Cristo para juzgar los 1000 años, antes de eso, un poquito antes, va a venir Elías, pero como espíritu, con fuerza. No va a venir ya de esta manera, no es tal cual. Por lo menos, así yo lo entiendo el día de hoy. Entonces, no eres Elías, perfecto. Entonces, otra pregunta le dicen, ¿eres el profeta? Todo esto es interesante porque uno tiene que ver el contexto de la historia y del momento. Están preguntándole, a ver, ¿tú eres el Mesías, el Cristo? Él le dice, no, yo soy el que abre el camino, el Juan el Bautista, el que está preparando el corazón del pueblo para que se arrepienta. Viene otro detrás de mí que es más grande que yo, no soy yo. Ok, perfecto, entonces eres profeta porque lo que estás haciendo es grande. Ya les dije, lo que él estaba logrando era sobrenatural. Mega iglesia la que él tenía en el desierto, hermanos, al lado del río ese Jordán. Tremenda gente que iba a verlo, multitudes, miles de miles. Entonces, por eso le empiezan a decir, a ver, si tú no eres Mesías, tú no eres el profeta Elías, entonces quizás eres el otro profeta que menciona la palabra. ¿Y quién es ese otro profeta? Ese está, por ejemplo, lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, cuando Moisés habla de un profeta que va a venir, en el cual justamente es grande y poderoso de la misma manera y que va a representar el Mesías. Y todo el mundo entonces dedució desde ya en Deuteronomio 18 que ese profeta iba a ser el Mesías. Pero esta gente en ese momento no lo entendía así. Por eso si iríamos, por ejemplo, al libro de Pedro o al libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 3, 22 al 23, pudiéramos ver cómo se relaciona con Deuteronomio y apunta a Cristo, no tanto a otro profeta. Son versículos que ustedes pueden verlo después también, anotarlo, porque está ahí, pero no es el punto central de lo que les estoy predicando, pero sí quiero que entiendan por lo menos como referencia. Entonces, ¿él era el profeta? No. Ese profeta que no tiene nombre, lo encontramos que sí tiene nombre porque es Cristo. Y ese es el mismo que va a venir a juzgar el pueblo. Entonces, al final uno dice, entonces, ¿quién eres? ¿Qué autoridad tú tienes? ¿Por qué estás aquí bautizando a la gente? Y él una vez más entonces les reitera y les dice, yo lo único que estoy haciendo es bautizando en agua, pero viene uno que va a bautizar en el Espíritu. Entonces cada pregunta, cada duda, cada consulta, él no es que los enredaba con sus respuestas, sino lo que él quería es que entiendan que no es el hombre el que va a cambiar esto, que iba a ser realmente el restaurador, pero no del reino literal, sino de los corazones. Por eso les decía a ustedes, desde ya empiecen a arrepentirse. Para que realmente se manifieste nuestro Señor Jesús, como lo vemos en las Escrituras, lo que tiene que haber en nosotros es un proceso de arrepentimiento. Cada día, hermanos, yo creo, y les dije esto la otra vez y lo reitero, yo creo que si hacemos un análisis, aunque sea semanal, vamos a encontrar cosas que podemos ir mejorando. Vamos a encontrar cosas que podemos darnos cuenta que no están bien y que debemos pedir perdón a Dios, que debemos restituir los daños, porque acuérdense que el arrepentimiento no es el remordimiento. El sentirse mal no logra nada.
Pero cuando uno realmente se arrepiente, entonces restituye los daños. Porque dices, fallé, hice mal, pero ahora no solamente voy a pedir perdón y no fallar más, sino voy a ver la manera entonces de subsanar eso, de restaurar eso. Y eso, hermanos, no es fácil. Porque conlleva no solamente esfuerzo nuestro, sino también el poder y la guía del Espíritu Santo. Entonces, lo que él estaba tratando de simbolizar con el agua era: necesitamos limpiarnos, necesitamos preparar para que llegue la semilla en un terreno ya más limpio. ¿Se entiende? El corazón, hermanos, es donde cae la semilla. Y ustedes saben que la semilla es la palabra. Pero si mi corazón tiene cosas ahí en medio, va a caer, y ustedes se acuerdan bien, ¿no ves? Va a haber, ya sea lo que es, por ejemplo, puede ser la piedra, como un ejemplo puede ser los thorns, como dice la misma Biblia, los arbustos quizás, ¿no ves? Va a haber algo que impida que crezca como debe. Pero si quitamos eso, va a empezar a dar fruto, como dice, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y va a haber un cambio radical en nosotros. Por eso no tiene que cambiar nuestro entorno. El que tiene que cambiar somos nosotros. Pero eso cuesta, hermanos, para nosotros hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es pedirle ayuda a Dios. Por eso es bien bonito cuando uno empieza a enamorarse de Dios y empieza a dejarse llevar poco a poco, porque hay recaídas. No sé si les pasa, a veces como que retrocediste un momentito y te vuelves a levantar, porque realmente cuando estamos más cerca a Dios, es como que vives en el mismo país, en el mismo barrio, la misma zona, vas al mismo mercado, etcétera, pero es diferente. Es por eso como estar en un éxtasis, como el enamorado cuando está saliendo con la futura esposa, ¿no? Para ese no hay frío ni tormenta que lo aparte de su amada, hermanos. O sea, él hace lo que sea y todo es bonito. Hay marcha, no hay problema, mi amor, mejor vamos a ir a pie caminando, hablando, enamorado. Hay bombas, ¿no ves? Por allá arriba, por los cocaleros. Amor, así es como mi corazón siente por ti cada vez, ¡boom!, explota. O sea, no hay problema. No hay lío, hermanos. Pero cuando no hay eso, pucha, uno empieza ya a censurar, a renegar, con todo. Otra vez pollo. Ya me van a salir, como dicen, ya me van a salir alas, plumas, tanto pollo, solo pollo. Todo ya se empieza a ver como queja. Por eso necesitamos, hermanos. Es lo que él decía, hay que purificarse, hay que limpiarse. No es a fuerza, no es yo me propongo solamente ahí, es por favor ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar. Yo no puedo, pero yo pongo de mi parte y tú encárgate de lo demás. Por favor, acuérdense que con el joven rico, lo único que estaba buscando Cristo era proponte, disponte, vende las cosas, deshazte, o sea, pon de tu parte y yo voy a poner lo demás. Sígueme, yo me voy a encargar de lo demás. Pero a veces esa parte como que cuesta un poco. Bueno, entonces volviendo a esto, podemos entonces ver y decir, si no eres el Mesías, no eres Elías, no eres tampoco entonces el profeta, y solamente eres tú el que está lavando en agua, entonces ¿quién te envió? ¿De dónde sales tú? ¿Quién tiene más autoridad que tú? ¿Quién tiene más poder que tú? Todo esto, hermanos, está en esos versículos que ya hemos leído incluso la semana pasada, que habla justamente de esto, y podemos volver a leer solamente para, recordarnos un poquito, porque les estoy ya explicando, porque hermanos, miren, yo he entendido que la Biblia se la lee solo, uno la medita, pero necesitamos gente que nos las explique, porque si no, hermanos, no se llega a entender. Porque no es que sea un libro complicado en sí, sino que necesitamos intérpretes. Por eso justamente Dios dice en la Biblia misma, he dejado pastores, profetas, apóstoles, maestros, porque necesitamos todos ayuda. Yo ahorita les estoy dando algo de lo que he recibido, pero yo también recibo. Y ese que da también a nosotros recibe de otro lado, y así todos necesitamos. Juan 1, 19 al 37 dice esto, se los voy a leer para recordar un poco lo que estamos hablando ahora. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres?
para que podamos dar respuesta a los que me enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Qué somos nosotros? Una voz. ¿Qué somos nosotros? Una luz. Eso es todo, hermanos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es mi objetivo, mi propósito? Mi objetivo y mi propósito es de ser luz. Mi objetivo y mi propósito es de ser una voz. Nada más, hermanos. Esos amplifiers, ¿qué son esas que usan a veces en los colegios para hablar? Megáfono. ¿Y qué hace el megáfono? Amplificar la voz. Nada más. ¿No ves? Por ahí el hombre que habla tiene una voz chiquitita o es la profesora, la encargada, quien sea, la rectora. Pero con eso ya hace que todos los demás le escuchen, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer con el evangelio, hermanos? Lo mismo. Recibimos algo y lo damos. Recibimos algo y somos luz. No somos esa luz quizás de Cristo, que era la luz creadora, que era la luz poder, pero somos parte de Él. De igual manera somos luz en medio de tinieblas. Por eso no le tenemos que tener miedo, hermanos. Yo no sé, a veces había iglesias o lugares donde decían, no, ¿cómo vamos a ir a este lugar si ahí hacen karaoke, ahí hacen esto y lo otro, que, por ahí hacen cosas, no sé, del diablo? ¿Y qué? Si nosotros somos luz. Donde vayamos, hermanos, si hay demonios van a salir huyendo. Si es que estamos bien ordenaditos también con nuestro Señor. Ahora, si por ahí estás haciendo cosas que no debes, tenle miedo, pero si no, ¿de qué vamos a temer nosotros, hermanos? Pero se dan cuenta cómo es la religiosidad. Nos genera. Entonces, ¿qué somos nosotros? Luz. ¿Qué somos nosotros? Ese megáfono, palabra, voz que clama en el desierto. Y miren, Él estaba ¿dónde? En el desierto. Donde Dios nos ponga, hermanos. Ya les he dicho, ahí en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, donde estemos. ¿Qué tenemos que ser? Luz. ¿Qué tenemos que ser? Voz. Ojo, pero aclaro algo. Voz que habla, no solamente testimonio. Porque, por ejemplo, que vean que tú eres una muy buena persona y no sepan que eres cristiano, no va a servir. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El evangelio. Entonces la gente va a llegar a Cristo a través de tu testimonio, pero de tu palabra también. Pero lo que más va a ver es tu testimonio, ojo, porque podemos hablar cosas muy bonitas y después te van a ver y van a decir, no, este es típico cristiano. El otro día estaba en un minibús, de tiempo, hermanos, que entraba un minibús y me sentía bonito, la verdad, porque es bonito cuando uno hace algo de muchos, no sé, años ya o meses, hermanos, que entré al minibús. Y habían 2 personas tras mí, hermano. Empezaban a hablar de los cristianos. Y uno dice, seguro van a decir algo bonito, ¿no? Qué bonito, hermano. Los cristianos, que el diezmo, que la calle. Y empezaban a nombrar, hermanos. Dije, a ver si me incluyen en ese cúpulo de gente tan conocida, hermano. Ni por si acaso, hermanos. Y nombraron a este y el otro. Y digo, qué pena, hermanos, porque así nos ven. Y saben lo que dijeron, son bien religiosos. Son hipócritas. Y en parte tienen verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque damos todos pies a veces a vivir esa doble vida. Entonces, nuestro testimonio tiene que estar bien, sí. No somos superhéroes, no somos sobrenaturales, no, hermanos, somos de carne y hueso. Pero nos esforzamos a vivir bien. Pero aparte de eso, tienes que hablar de Cristo. Si te dan cabida, hermano. Ahora tú pídele a Dios, Padre, si tú quieres que le hable, dame la manera, que vea, por ejemplo, no sé, que yo, no sé, algo, que Él inicie y yo pueda entonces introducirte a ti. Pero no a la fuerza, no cargoso, no como me evangelizaron a mí un taxista, me dijo, ¿tú eres cristiano? Le dije, no, bueno, mira, si no eres cristiano te vas a ir al infierno. Y déjame contarte esto, y empezó yo, hermano, esquina le he dicho, hermano, porque ya hasta ese momento ya estaba en el infierno. No es así. Tiene que ser, como dice la Biblia y como dice Pablo, yo me hice gentil con los gentiles. Yo me hice, diría él, ¿no ves? Romano con los romanos. Yo me hice con él, o sea, con quien sea, yo me hice amigo primero. Y una vez que me hice amigo, les dije, miren, tengo otro mayor amigo que es Cristo. Recién. Entonces, tenemos que hablar, hermanos. Por favor, no teman. Dice la Biblia, tú abre tu boca y yo pondré palabras. Tú solo ábrela. Pero solamente tú en tu corazón pídele al Señor. ¿Es el momento? Esta es la indicación. Por favor, dime si quieres que le hable de ti. No quiero forzarle, no quiero obligarlo, no quiero condenarlo. No, nada, solamente tú muéstrame, Señor. Y si no, me callo y continúo hasta que tú me digas. Pero cuando haya la oportunidad, aprovéchala, hermanos.
Amén. Porque la gente y todos nosotros necesitamos. Si fuera suficiente lo que teníamos antes, no estaríamos aquí. Yo sé que todos nos hemos dado cuenta que hay algo más. ¿Y saben por qué? Porque lo hemos probado. Por eso yo no les estoy hablando de alguien que no conocen. De una u otra manera, cada uno de los que están presentes aquí, y más todavía esos niños hermosos, lo conocen. Lo conocen. Entonces, al conocerlo, sabemos que Él es verdadero. Y al haber probado de Él, sabemos que hay algo diferente en Él. Y eso es lo que nos hace volver. Eso es lo que nos hace buscar más de Él. No hay otra, hermanos. Entonces, estamos así en ese camino, pero hay otra gente que necesita eso también. Ok, estamos leyendo entonces Primera de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 37. Estamos haciendo un estudio de este evangelio y hasta ahora hemos visto cosas muy bonitas. Nos quedamos ahorita en lo que decía entonces, Él es: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, ya hemos visto, y le preguntaron y le dijeron entonces: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Miren eso, les está hablando a los fariseos que eran entendidos en las escrituras. Les está hablando a los escribas, les está hablando a los sumos sacerdotes, gente que leía los rollos día y noche, hermanos, literalmente, porque eran rollos de papiro, pero era el Antiguo Testamento. Esta gente conocía de Cristo o de Dios, ¿sí o no? Pero ¿de qué manera? De estudio, de lectura, pero no lo habían conocido realmente. Porque Él les dice: Él está en medio de ustedes, pero no lo conocen. Imagínense, hermanos, que por algún motivo Dios se presente, o sea, visible ante nosotros, o Cristo, y nos diga a nosotros: he estado en medio de sus vidas, he estado en medio de sus entradas y sus salidas, y ustedes no me conocen. No pudiera haber nada más devastador o doloroso para un pastor, para una congregación que diga Dios eso de ellos. Entonces uno preguntaría: entonces, ¿a quién he estado adorando? ¿A quién he estado sirviendo? ¿A quién he estado siguiendo todo este tiempo? Si no fuiste a tú. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes lo estudian, ustedes leen, ustedes se esfuerzan, ustedes hasta pueden recitar, tienen memorizado las escrituras, pero no lo conocen a Dios. Porque acuérdense, Cristo es Dios, el Padre. Y sacaban a cara a Moisés y sacaban a caras a Abraham y decían: nosotros somos padre de Abraham. No lo conocen a Abraham, ni lo conocen a Moisés, porque no lo conocen a los que enviaron a ellos, que es Dios. Entonces, hay cosas aquí que uno rescata que son sobrenaturales realmente. Entonces, los que habían sido enviados le dicen una vez más: entonces, ¿por qué bautizas? Y él dijo: Juan les respondió: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, aunque yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Ya les dije, el esclavo más, y no es la palabra bajo realmente, pero el esclavo más indigno era el que desataba la sandalia. O sea, no sé si había rangos de esclavos, hermano, aparentemente había. Este era el peor de ellos, digamos. Y su trabajo era desatarle la sandalia. No sé por qué ahorita se me viene a memoria lo que le hicieron a Evo Morales, ¿no ves? Ay, Señor. A veces nos postramos delante de los equivocados, ¿no ves? Cuando deberíamos estar postrados ante Dios. Ok. Dice: estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí que estaba haciendo Juan, recitando la Biblia del Antiguo Testamento. Isaías, Moisés, muchos habían mencionado eso. De la ley, si se acuerdan, Moisés, él hacía eso, literalmente los sacerdotes. Él dice eso y la gente no lo capta. La gente no le entiende. Hay una película, les dije, muy bonita, que es del Evangelio de Juan, pero es pura Biblia. Lo actúan, pero lo que tú escuchas en el audio es la Biblia, te la leen, pero es actuada, es del Evangelio de Juan, pero es Biblia. Y ahí ves, en esta escena, por ejemplo, él está diciendo eso y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. No podían entender ni abrir sus ojos. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí,
porque era primero que yo. Ahora, esto es para confundir a cualquiera, hermanos. ¿Cómo es que después de ti, pero tú es más grande que vos, pero viene después? O sea, no tiene sentido, ¿no ves? Pero él explica eso después y lo vimos nosotros ya antes. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio, diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Miren todos los testimonios, toda la evidencia que él empieza a sacar adelante, y es lo que estamos viendo ahorita, el testimonio de Juan el Bautista. Amén. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Este es el primer testimonio del apóstol Juan referente al testimonio de Juan el Bautista. Ahí más o menos vimos la semana pasada y ahora estamos solamente retomando eso. Entonces, yo soy una voz, dice él, en el desierto. Tomado de el libro de Isaías capítulo 40 versículo 3. O sea, es una cita propia, la profecía de que él iba a venir justamente declarando, hablando sobre el Mesías, y iba a estar justamente en el desierto de Judea, justamente con un sentido obviamente espiritual esto, porque habla de un estado de bancarrota, de un estado de corazones desiertos, de un tipo de barrenness, que significa cuando una mujer no puede dar a luz. ¿Qué es eso? Infertilidad. Ese era el estado de ese pueblo en ese momento. O sea, eran infértiles, no podían dar fruto. Cuando uno está en el desierto no vas a dar fruto. Tienes que entrar a la tierra prometida. En el desierto no es malo tampoco, porque dice que en el desierto uno tiene tiempos a solas con Dios, o sea, tiene intimidad. Pero es un tiempo, no es para que te quedes. Yo les dije, ustedes pueden buscar en Google o mejor en YouTube si quieren. De lo que era Egipto a Canaán eran más o menos 21 días en caminata. En los más peores de los casos 60, con niños, porque ellos estaban con niños cuando salieron de Egipto. Ellos tenían que entrar a la tierra prometida en 60 días. Cuando llegan a la tierra prometida y se empiezan a quejar, empiezan a quejarse contra Moisés, contra Dios, a renegar, etc., Dios los hace volver de vuelta y los hace vagar por el desierto 40 años. 40 años. Hasta que murieron muchos de ellos. Y recién su descendencia es la que entra a la tierra prometida. Entonces, cuando uno está en el desierto no es malo, porque hay tiempos donde ahí ves el maná, ves la provisión de Dios. Dice que su ropa crecía con ellos. Era milagroso. Ellos no se iban a una tienda a comprarse ropa, no había, era el desierto, hermanos. Su ropa, lean, dice que crecía con ellos. No trabajaban porque la comida caía. Primero era el maná, que era algo sobrenatural, dice que era comida de ángeles. Pero aparte de eso les daba codornices. Cuando se cansaron del maná, ¿qué pidieron ellos? Carne. Porque somos nosotros, todavía queremos nuestra carnecita, dicen, ¿no ves? Por favor, Señor, ten misericordia. Les da codornices. Todo les provió en el desierto, pero era para un momento, no era para la eternidad. Entonces, ellos estaban en un tiempo donde había infertilidad, donde había una bancarrota, pero ya venía el Mesías, ya venía la respuesta. Y por eso ellos estaban en el Jordán, porque tenían que humillarse para poder recibir. No vamos a recibir nada si no nos humillamos. O sea, es la indicación de uno poder recibir, que uno se humille. No tanto literalmente, o sea, no es que te tires al piso, no, sino que en tu corazón tú digas: estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesto. Porque la verdad, el adversario más allá del diablo es el orgullo. Porque el diablo está ahí, sabemos, pero el orgullo nuestro es el que nos puede impedir realmente humillarnos. Y ustedes van a ver, hermano, yo les he dicho, da pena y Dios nos libre de eso realmente, porque puede pasar a cualquiera.
Alguien es salvado de la muerte, alguien es salvado de un problema, etc. Y en vez realmente de reflexionar, de humillarse, de postrarse ante Dios, más bien termina saliendo y diciendo, por la gloria de Dios yo estoy más fuerte y ahora sí voy a tomar el mundo por las riendas y van a ver y etcétera, etcétera. Y no se ubican, hermanos, que eso era para humillarte. A veces los dolores, las pruebas, las enfermedades, las necesidades son para humillarnos y no nos damos cuenta. ¿Saben qué hacemos a veces como cristianos? No ustedes, ni nosotros, ni nadie aquí, hermano. Otros cristianos en otras partes del universo, como locos realmente dicen, ahora sí, pero con más ganas, dicen, ahora con más fuerza. Todo lo puedo en Cristo, dicen. Y no entienden. ¿Saben? Cuando uno está tirado en el hospital así mirando al techo, es para que medites. ¿Cómo llegué yo aquí, Señor? No es porque me olvidé tomar la píldora, no, hay veces no puedo generalizar, hermanos, pero hay veces son desiertos donde Él dice, a ver, fíjate en mí, fíjate en ti, porque tus actitudes no han estado bien y no me has hecho caso, te he hablado por aquí, por allá, ahora me puedes prestar atención. Y hay veces recién ahí es cuando uno, perdóname, Señor. Mi esposa me habló de un pastor que le tocó el COVID. Hermanos, ni bien salió, ni siquiera salió del hospital, estaba todavía en su habitación. Por las redes empezó a disculparse de medio mundo, hermanos. Sí, ¿no ves? No sé si a sus ovejas, a medio mundo. Ella lo vio, no yo. Pero ahí estaba el pastor pidiendo disculpas, arrepentido, hermano. Porque todos debemos algo. Quizás más, menos, pero el punto es que nos lleva a esos desiertos para que no. Entonces, Él está ahí en el Jordán, que Jordán significa humillación. Y le está diciendo, vengan, humíllense, porque el Salvador ya viene. Pero así como están, no va a hacer nada, porque ya ha estado en medio de nuestro y no lo han entendido. Entonces, humíllense, prepárense y Él los va a bautizar, pero en espíritu. Nosotros necesitamos el bautizo del Espíritu, y ustedes saben que el bautizo del Espíritu es el nuevo nacimiento, no es otra cosa. Entonces Él está diciendo, mi trabajo es ser voz que clama, y es el tomar el corazón entonces de la gente para que vaya siendo preparada para recibir el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque el Rey está en camino. Yo les estoy diciendo como un predicador que Él va en camino. Y ahorita Juan el apóstol está diciendo lo mismo. Él está viniendo, Él está aquí, Él nos está hablando hoy. ¿No ves? Hagan, ¿qué les dije la otra vez? El camino recto para Dios. ¿Se acuerdan que vimos en Isaías 3 puntos? 3 puntos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Examen el día de... Los que están ahí en Zoom, por favor, contesten. ¿Cuáles eran los 3 obstáculos? ¿Qué eran las 3 cosas que uno tiene que hacer? Decían, ¿se acuerdan? Que si está por debajo hay que subir lo llano, hay que subirlo, hay que elevarlo. Y eso significa de no flagelarse, no autocastigarse, no menospreciarse, porque eso no le agrada a Dios. Lo otro, si es una montaña muy grande, ¿qué hay que hacer? Bajarla. ¿Y eso qué significaba? Hay que derribar el orgullo, la soberbia, el gran yo, ¿no ves? Que también está siempre ahí metido. Y por último, era el camino que se haga recto y sin estorbo, sin piedras, sin huecos, o sea, llano o recto o sin ningún problema. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. O sea, nos prepararemos porque ya viene, nos prepararemos porque Él está aquí, nos prepararemos porque nos va a bautizar, nos prepararemos porque Él va a iniciar, nos prepararemos. Por eso yo les decía una vez más en el comienzo, lo único que quiere Dios en momentos es tu disposición. No quiere otra cosa, hermanos. Él no necesita nada de nosotros, hermano. Él no está carente de algo de parte nuestra. Ya vamos a terminar. Él no está como que cuando dice la Biblia que sea la gloria para Dios o el propósito de nosotros haber sido creados es para darle gloria, para darle honra, para magnificarlo. Eso es para el beneficio nuestro, no es para Él, porque si lo vemos completo, a Él no le falta nada. Si es realmente el Dios creador, ¿qué le puede faltar a Él? ¿Cómo Él puede ser dependiente de su creación? Lo bonito es que Él quiere estar en medio nuestro y de dónde lo está. Porque al nosotros ser la novia de Cristo dice que nos vamos a casar con Él
novio. Hermanos, es que no valoramos ni entendemos lo que es ser cristianos a veces. Yo lo digo por mí mismo, porque cuando lees la Biblia te quedas anonadado. ¿Cómo es que primero, yo les dije ya, y lo reitero, que el Dios poderoso llegó a tomar forma humana para ser parte de su creación? Ningún otro Dios de ninguna otra religión ha hecho algo así. ¿Cómo es que Él, siendo tan grande, toma cuerpo de un humano y convive con nosotros y lleva nuestros pecados? Y después de eso no es suficiente. Ahora, como Cristo es el novio y nosotros somos la novia, nos vamos a casar. Y si nos casamos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a volver uno. Nosotros, que dice la Biblia que vamos a ser, que somos menores que los ángeles, pero los vamos a juzgar a los ángeles. Eso está en la Biblia, hermanos. A la par con Cristo, hermanos, juzgándolo a Gabriel. A ver, Gabriel, vos qué has hecho el año 2021 con la pandemia, ¿no es? Nosotros, hermanos, veíamos el miércoles en el estudio que somos piedras de la casa que Él está construyendo. No, hermanos, o sea, eso es fuera de serie. Entonces, valorarlo, entenderlo, apreciarlo, agradecerlo, es para nosotros, no es para Él. Por eso yo les digo, todo lo que hagamos, no es que le estamos dando algo a Él, no, es para el beneficio nuestro al final del día. Porque Él no necesita nada, pero lo bonito es que sí quiere estar con nosotros. Hasta aquí por el día de hoy, solamente por el tiempo, por cumplimiento, pero la verdad, vamos entendiendo y otra vez pudiendo poner en práctica qué cosas. Yo como testigo de Cristo, porque soy igual que Juan el Bautista, ustedes también, como testigo de Cristo, entonces, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi trabajo? Entonces, ser luz y ser la voz. Ser luz y ser la voz. Pero obviamente para eso, entonces yo tengo que ir preparando mi corazón para poder también, si Dios me permite, poder preparar el corazón de otros. Porque todos, hermanos, ya les he dicho, hemos sido traídos para evangelizar. Esto no es del pastor, esto es de todos. Todos tenemos el gran privilegio de evangelizar. Ya lo hemos visto con nuestro testimonio y introduciendo a Cristo. Pero ese es nuestro deber de alguna manera, como discípulos. Entonces, meditemos en todo lo que estamos pensando, en todo lo que hemos venido debatiendo. Si tienen tiempo, repasen los versículos. Si tienen tiempo, lean de vuelta. Algo más Dios les va a mostrar. Algo quizás hasta incluso más específico para ustedes. Pero hay un camino que Él está trazando en nosotros. Iniciamos aquí en este templo justamente con este libro y no era coincidencia. Porque lo vimos como realmente se acopla, porque hay un llamado, porque hay un propósito, porque hay un objetivo. Y es el que la gente pueda también gozar de eso que nosotros gozamos hoy. Porque, reitero, nos falta mucho, pero por lo menos tenemos paz, hermanos. Hay gozo, hay llanto también, pero hay una iglesia que está orando y respaldando. Entonces hay algo bonito en medio nuestro y el deseo es por eso que muchos puedan recibirlo. Amén. Oramos entonces para terminar ya este momento y poder continuar con todos nuestros estudios que hemos estado